En las profundidades de las selvas de Vietnam, una fuerza invisible tejía el terror como un arte letal. ¿Quiénes eran realmente los Vietcong? ¿Cómo lograron doblegar ejércitos enteros con armas rudimentarias y estrategias brutales? Hoy, en Alma de Guerra, desentrañaremos los secretos más oscuros de una de las guerrillas más temidas de la historia. ¿Qué horrores ocultaban en sus prisiones clandestinas? ¿Hasta dónde llegaban para controlar a las aldeas? Acompáñanos en este viaje sombrío donde la realidad supera a la ficción, y donde mirar hacia otro lado no será una opción. ¿Puede la desesperación forjar a los guerreros más temibles? En el Vietnam de mediados del siglo XX, la respuesta fue un sí rotundo. Para entender cómo nació el Vietcong, debemos retroceder en el tiempo, a una tierra partida por la ambición extranjera y la miseria local. Durante más de 1000 años, Vietnam soportó invasiones y ocupaciones, pero ninguna cicatriz sería tan profunda como la de la colonización francesa. ¿Cómo afecta a un pueblo vivir como extranjero en su propia tierra? Francia convirtió a Vietnam en una fuente de riqueza, explotando su arroz, su goma y su gente. Las élites colaboracionistas vivían en el lujo, mientras que la vasta mayoría de campesinos apenas sobrevivía bajo impuestos crueles y trabajos forzados. El resentimiento no era una chispa, era un incendio latente esperando oxígeno. Ese oxígeno llegó con la caída de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los japoneses ocuparon Vietnam, surgieron movimientos clandestinos. Entre ellos, un hombre cambiaría el curso de la historia, Ho Chi Minh. Inspirado por el comunismo y los ideales anticolonialistas, formó el Viet Minh, un frente de liberación nacional que soñaba con un Vietnam libre. ¿Pero a qué costo? Cuando Japón cayó en 1945, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam. Pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a perder su joya de Indochina sin luchar. Así comenzó la Primera Guerra de Indochina. 8 años de emboscadas, guerrilla y sangre, culminando en la humillante derrota francesa en Dien Bien Phu. Sin embargo, la victoria no trajo paz. En 1954, los acuerdos de Ginebra dividieron Vietnam en dos: el norte comunista y el sur pro-occidental. ¿Se podía partir en dos el corazón de una nación sin consecuencias? Mientras el norte, liderado por Ho Chi Minh, consolidaba su revolución, el sur, gobernado por Ngo Dinh Diem, se sumía en corrupción y represión. Diem no solo rechazó las elecciones prometidas para reunificar el país, sino que emprendió una brutal persecución contra campesinos simpatizantes del comunismo. Cada ejecución, cada aldea arrasada, era una semilla más para la insurgencia. Y así, en 1960, el Vietcong nació oficialmente. Una fusión de antiguos combatientes del Viet Minh, campesinos agraviados y comunistas clandestinos, decididos a liberar el sur a cualquier precio. No eran un ejército regular. No usaban uniformes brillantes ni desfilaban en columnas. Eran fantasmas entre la niebla, invisibles de día, letales de noche. El Vietcong adoptó un lema que resonaba en los corazones de los oprimidos: el enemigo tiene relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y el tiempo, en la jungla interminable de Vietnam, sería su mejor arma. Pero, ¿cómo una guerrilla pobre, sin apenas recursos, logró poner de rodillas a una superpotencia como Estados Unidos? ¿Qué estrategias oscuras usaron para sembrar el terror en las aldeas y convertir a los campesinos en su escudo humano? La respuesta nos lleva a un viaje mucho más sombrío. ¿Se puede ganar una guerra sin ejércitos formales ni armamento sofisticado? El Vietcong demostró que sí, pero a un precio aterrador. Mientras los soldados estadounidenses desplegaban helicópteros y artillería pesada, los Vietcong recurrían a otra arma más silenciosa y devastadora: el miedo. Imagínate vivir en una aldea apartada, rodeada por la selva interminable. De día, parece haber paz, pero al caer la noche, el terror se desata. Los Vietcong no necesitaban grandes batallas para controlar territorios. Les bastaba con apoderarse de las mentes y corazones de los campesinos. ¿Cómo lo lograban? Su primera táctica fue simple y brutal: eliminar cualquier rastro de autoridad del gobierno de Saigón. En cuanto un jefe de aldea, un maestro o un funcionario mostraba lealtad al sur, se convertía en objetivo prioritario. No era solo cuestión de asesinato. Era un espectáculo diseñado para dejar cicatrices imborrables. En ocasiones, reunían a toda la comunidad en la plaza central y ejecutaban al objetivo delante de todos. A veces disparaban, otras veces colgaban a las víctimas de los árboles, o peor aún, las enterraban vivas. ¿El mensaje? Si colaboras con el enemigo, sufrirás una muerte lenta y humillante, y tu familia será testigo.
Pero el terror no terminaba ahí. El Vietcong se infiltraba en las aldeas de maneras más sutiles. En las noches sin luna, guerrilleros se deslizaban en silencio, dejando cartas anónimas en las puertas de quienes sospechaban de colaborar con el gobierno. Amenazas veladas, advertencias escritas con sangre metafórica, que sembraban la paranoia. ¿Cómo vivir tranquilo sabiendo que alguien te vigila? Y que puede ser cualquiera. La estrategia era diabólicamente efectiva. Muchos campesinos, aun cuando odiaban al Vietcong, preferían obedecerles por miedo a represalias. ¿Cómo confiar en el gobierno de Saigón, lejano y corrupto, si los guerrilleros estaban al alcance de la mano, listos para castigar cualquier deslealtad? El Vietcong también usaba un arma aún más poderosa: la propaganda emocional. Llegaban a los pueblos con discursos sobre libertad, independencia, justicia para los pobres. Prometían reformas agrarias, igualdad y respeto, pero todo estaba envuelto en una advertencia no dicha: apóyanos o enfrenta las consecuencias. Muchos aldeanos no necesitaban más razones. Algunos eran convencidos, otros simplemente aterrados, pero al final, el resultado era el mismo: silencio cómplice. Callaban, ayudaban, o simplemente no denunciaban los movimientos del Vietcong. Sin embargo, había momentos en que la resistencia campesina surgía. Cuando un pueblo intentaba defenderse o colaborar abiertamente con el ejército del sur, el castigo era ejemplar. Masacres enteras borraban aldeas del mapa. Casas incendiadas, pozos envenenados, cosechas destruidas. El horror servía de advertencia para los pueblos vecinos. No se traiciona al Vietcong. Una de las estrategias más temidas era el uso de asesinatos selectivos en comunidades clave. Al eliminar sistemáticamente a líderes naturales, el Vietcong rompía la estructura social de las aldeas, dejando a la población desorientada y vulnerable. Sin dirección, sin liderazgo, los campesinos eran mucho más fáciles de controlar. Cada asesinato no era solo una muerte. Era una cadena de miedo que se extendía a cada rincón de la región. ¿Qué harías tú si tu vecino es ejecutado por colaborar con el enemigo? ¿Seguirías ayudando al gobierno o te resignarías a vivir bajo las sombras de la selva? Poco a poco, aldea tras aldea, región tras región, el Vietcong tejió una red invisible de terror y sumisión que sería su mejor aliada en la guerra. No necesitaban controlar ciudades. Controlaban las almas rurales, los caminos de suministros, la información local. Y todo ello, sin necesidad de enfrentar directamente al ejército estadounidense, al menos no todavía. Pero, ¿qué ocurría con aquellos que capturaban vivos? ¿Cómo operaban las prisiones secretas del Vietcong, escondidas en el corazón de la jungla? Allí, el horror alcanzaba su máximo grado de oscuridad. Y lo que se vivía dentro de esas prisiones clandestinas hace que el terror en las aldeas parezca apenas una sombra. ¿Puede existir un infierno en medio de una jungla aparentemente silenciosa? Para quienes caían en manos del Vietcong, la respuesta era un eco de horror entre los árboles. Las prisiones del Vietcong no se parecían a nada que Occidente pudiera imaginar. Eran invisibles, improvisadas, móviles y absolutamente letales. En vez de grandes complejos de cemento, eran agujeros camuflados en la selva, chozas de bambú o cavernas ocultas en la espesura. Pero no dejes que la apariencia te engañe. En su interior, la crueldad superaba cualquier pesadilla. Capturar prisioneros no era un acto de humanidad, era un recurso estratégico. Cada soldado estadounidense, cada oficial sudvietnamita, cada campesino sospechoso capturado tenía un propósito: ser una fuente de información, un trofeo propagandístico o un cadáver de advertencia. ¿Qué condiciones soportaban estos cautivos? El hambre era su primer enemigo. Encerrados en jaulas minúsculas, sin apenas comida ni agua, los cuerpos se debilitaban en cuestión de días. Ratas, insectos y enfermedades tropicales hacían que cada segundo se sintiera eterno. Pero el hambre no era el peor castigo. La soledad era una tortura invisible. Muchos prisioneros pasaban días o semanas sin oír una voz humana, sin saber si el siguiente sonido sería el de sus verdugos. Algunos enloquecían. Otros simplemente se apagaban lentamente, consumidos por la desesperanza. Y para los que resistían, venía el interrogatorio. ¿Cómo obtener información cuando la voluntad humana se resiste? El Vietcong dominaba el arte del dolor dosificado. Golpizas con varas de bambú, fracturas provocadas, quemaduras con cigarrillos, pero también métodos psicológicos más oscuros. Amenazas a familias, manipulación emocional, humillaciones constantes. Uno de los métodos más infames era el uso de jaulas de tigre. Puedes imaginar estar encerrado en un espacio tan pequeño que apenas puedes moverte, con tus piernas y brazos entumecidos, expuesto a la lluvia y al sol abrasador,
mientras insectos devoran tu piel? Días, semanas, hasta que el cuerpo y la mente se quiebran. Algunos prisioneros eran mantenidos con vida durante meses, incluso años, solo para ser usados como moneda de cambio en posibles negociaciones políticas. Otros, cuando ya no eran útiles, simplemente desaparecían en la espesura de la selva. El Vietcong sabía que su ventaja no estaba en la fuerza bruta, sino en la guerra psicológica. Cada soldado capturado, cada oficial humillado, era un golpe al ánimo del enemigo. No solo luchaban en los campos de batalla, luchaban en la mente de sus oponentes. Pero había algo aún más aterrador. No todos los cautivos eran soldados. Muchos eran simples campesinos, hombres y mujeres acusados de colaborar con el gobierno de Saigón. A menudo, bastaba una sospecha infundada, una delación anónima, para condenar a alguien a las prisiones secretas. ¿Y qué pasaba con ellos? Eran forzados a trabajos brutales. Cavar túneles, cargar suministros, construir trampas mortales, todo mientras sus cuerpos se debilitaban y sus mentes se quebraban. Quienes intentaban escapar eran ejecutados de manera pública para sembrar el miedo entre los demás. La brutalidad del Vietcong no era aleatoria. Cada acto de terror tenía un propósito: sembrar el terror, quebrar la moral, controlar la información. Y en las selvas interminables de Vietnam, donde cada sombra podía esconder una amenaza, el miedo era la moneda más valiosa. Sin embargo, no todo era perfecto para el Vietcong. Algunos prisioneros lograron escapar. Pocos, sí, pero sus relatos revelan una verdad aún más siniestra. Había prisiones tan profundas en la jungla que ni siquiera el ejército estadounidense más avanzado podía localizarlas. ¿Cuántos desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuántos secretos se pudren todavía bajo la tierra húmeda de Vietnam? Mientras la guerra avanzaba y el conflicto se intensificaba, el Vietcong no solo perfeccionó su red de terror en las aldeas y prisiones. También forjó un ejército oculto de pequeños y vulnerables combatientes, los niños soldados. Pero esa es otra historia, aún más desgarradora. ¿Puede un niño cargar un fusil más grande que su propio cuerpo? En la guerra de Vietnam, el Vietcong demostró que la respuesta era un aterrador sí. A medida que el conflicto se intensificaba, el Vietcong recurrió a un recurso desesperado y devastador: los niños soldados. En las aldeas rurales, donde la vida ya era una lucha diaria, los guerrilleros del Vietcong se convirtieron en presencias temidas. Bajo el amparo de la noche, llegaban a reclutar a la fuerza a los más jóvenes. No pedían permiso. No negociaban. Simplemente arrancaban a los niños de los brazos de sus familias. Imagina el terror de un niño de apenas 12 años, arrancado de su hogar, sin tiempo siquiera de despedirse. ¿Qué promesas o amenazas lograban transformar a un inocente en un combatiente letal? La respuesta era brutal. Una combinación de miedo, lavado de cerebro y supervivencia. Una vez en manos del Vietcong, los niños eran llevados a campamentos ocultos en la espesura de la jungla. Allí, el entrenamiento comenzaba de inmediato. No había espacio para la duda ni para el error. Se les enseñaba a disparar rifles AK-47, a colocar minas, a infiltrar campamentos enemigos bajo la oscuridad absoluta. Aprendían a matar o a morir. Los más pequeños eran usados como correos, mensajeros, incluso como saboteadores en misiones suicidas. ¿Qué puede sentir un niño obligado a plantar explosivos sabiendo que nunca verá el amanecer? Al principio, muchos se resistían. Algunos lloraban, otros se negaban a empuñar un arma. Pero la brutalidad del Vietcong era paciente. Un niño que se negaba podía ser golpeado, humillado públicamente, privado de alimento. En los casos más extremos, se les obligaba a presenciar la ejecución de otros pequeños que desobedecían. ¿Cómo conservar la inocencia en un entorno donde la vida humana no tenía valor? Para algunos, la única forma de sobrevivir era adaptarse. Aceptar la violencia como única verdad. Cada disparo, cada emboscada, era una traición a su infancia perdida. Y cuanto más tiempo pasaban en la selva, más profundo era el abismo que los separaba del mundo que habían dejado atrás. Los niños soldados del Vietcong no solo luchaban en batallas. Eran utilizados para misiones de espionaje, para tender trampas, para actuar como señuelos. Su tamaño pequeño, su aparente inocencia, los convertía en armas perfectas. ¿Quién sospecharía de un niño caminando solo en un sendero rural? Hasta que era demasiado tarde. En algunas aldeas, los padres trataban desesperadamente de esconder a sus hijos cuando sabían que el Vietcong se acercaba. Cavar escondites, disfrazarlos, incluso enviarlos lejos con familiares. Pero muchas veces era inútil. El Vietcong sabía cómo buscar, cómo amenazar, cómo arrancar lo más preciado de una familia.
La tragedia no terminaba con el reclutamiento. Incluso si un niño lograba sobrevivir a meses o años de combate, regresaba convertido en alguien irreconocible. La guerra había forjado en su mente cicatrices más profundas que cualquier herida física. Muchos no podían adaptarse a la vida civil. La violencia, el miedo y la muerte se habían convertido en su único lenguaje. Y para algunos, la guerra no les dio otra opción que convertirse en lo que más temían: cazadores implacables en una jungla de muerte. ¿Puede una nación sanar sus heridas cuando su infancia fue devorada por la guerra? ¿Cuántas vidas se perdieron antes de tener siquiera la oportunidad de empezar? Mientras los niños combatían y morían, el Vietcong perfeccionaba otra de sus herramientas de guerra. Trampas tan ingeniosas como crueles, diseñadas no solo para matar, sino para aterrorizar y desmoralizar al enemigo. Pero esa es otra historia donde la selva misma se convertía en asesina silenciosa. ¿Puede un simple palo de bambú decidir la suerte de un soldado entrenado? En Vietnam, la respuesta era un sí implacable. Mientras los ejércitos modernos confiaban en tanques y aviones, el Vietcong confiaba en la astucia, en la selva y en trampas diseñadas para sembrar el terror en cada paso. Cada sendero, cada arroyo, cada claro del bosque podía ser una sentencia de muerte. Las trampas no eran solo mecanismos mortales, eran instrumentos psicológicos. Incluso el soldado más experimentado terminaba dudando de cada paso, debilitando su moral antes de siquiera ver al enemigo. Una de las trampas más temidas era la Punji Pit, un hoyo camuflado con hojas y ramas, en cuyo fondo descansaban estacas de bambú afiladas. Muchas veces, las estacas estaban untadas con excremento humano o veneno, asegurando que incluso una herida superficial causara infecciones letales. ¿Puedes imaginar avanzar entre la maleza sabiendo que el siguiente paso podría condenarte? Otro terror oculto era el bambú saltador. Una tabla de madera cubierta de clavos o cuchillas, tensada como un resorte. Al activar una trampa de cable trampa, esta plancha mortal se lanzaba hacia el soldado, atravesando carne y hueso en un abrir y cerrar de ojos. Pero el ingenio del Vietcong no conocía límites. Utilizaban trampas improvisadas con granadas. Ataban el anillo de seguridad a un alambre apenas visible y lo escondían en los senderos más transitados. Un solo paso en falso, un leve tirón, y la muerte caía en forma de explosión. Había trampas de caída, donde troncos cubiertos de estacas se precipitaban sobre patrullas desprevenidas. Había minas caseras fabricadas con materiales reciclados de bombas sin explotar lanzadas por los propios estadounidenses. Cada fragmento de metal, cada trozo de metralla, encontraba un nuevo propósito mortal en manos del Vietcong. El objetivo de estas trampas no era solo matar. Era herir, mutilar, infundir terror en la mente de los soldados. Un soldado muerto era una pérdida. Uno gravemente herido requería asistencia, ralentizaba al escuadrón, sembraba el pánico y desgastaba la moral. Los soldados vivían en una constante tensión. Cada paso se daba con sospecha. Cada sombra, cada crujido en la maleza, podía esconder una trampa. El campo de batalla se transformaba en un laberinto de muerte, donde el suelo mismo parecía conspirar contra la vida. Muchos veteranos recordaban que el verdadero enemigo no era el Vietcong visible, sino la selva misma, sembrada de trampas invisibles que parecían poseer vida propia. ¿Cómo pelear una guerra cuando el terreno que pisas puede matarte sin previo aviso? Pero las trampas no solo eran físicas. El Vietcong sabía cómo jugar con las emociones. En ocasiones, instalaban trampas especialmente diseñadas para herir niños, sabiendo que los soldados enemigos, movidos por el instinto de protección, bajarían la guardia. Un muñeco abandonado en medio de un sendero podía ser una bomba mortal disfrazada. La jungla de Vietnam no era solo un escenario de guerra. Era una trampa viviente, un monstruo devorador de hombres al servicio de una guerrilla que entendía que en la guerra psicológica, el miedo es más eficaz que las balas. A medida que la guerra avanzaba, la sofisticación y la letalidad de estas trampas solo aumentaron. Cada innovación bélica del enemigo era respondida con una trampa aún más ingeniosa y mortal. Sin embargo, el Vietcong no se conformaba con emboscar soldados. En uno de los episodios más horribles de la guerra, la violencia alcanzó niveles de brutalidad que aún hoy hielan la sangre. La masacre de U, donde la furia revolucionaria desbordó todos los límites. Y eso fue algo que el mundo nunca podrá olvidar. ¿Puede una ciudad entera convertirse en un cementerio silencioso en cuestión de días? En la antigua ciudad imperial de U, durante el Tet de 1968, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte respondieron esa pregunta de la forma más brutal imaginable. U, con sus pagodas antiguas y sus murallas centenarias, parecía un lugar fuera del tiempo. Pero bajo esa fachada de historia y tradición,
La guerra latía como un corazón enfermo. Y cuando llegó el año nuevo lunar, no fue la paz lo que descendió sobre la ciudad, sino el horror. En una ofensiva coordinada y brutal, el Vietcong y el Ejército Popular de Vietnam atacaron más de 100 ciudades del sur. Pero en U, la lucha no terminó en cuestión de horas. Duró semanas. ¿Qué sucede cuando una ciudad queda atrapada entre dos fuegos, sin posibilidad de huir? Las primeras horas del ataque fueron un caos absoluto. La resistencia del ejército sudvietnamita fue barrida. Civiles atrapados en sus casas. Calles tomadas por columnas de soldados comunistas. Y entonces, comenzó la verdadera pesadilla. Con listas negras en mano, unidades del Vietcong recorrieron casa por casa, arrestando a funcionarios del gobierno de Saigón, oficiales militares, maestros, doctores, empresarios, y a cualquiera que pudiera representar una amenaza a su control. Pero no se detuvieron ahí. Intelectuales, religiosos, incluso ciudadanos sin afiliaciones políticas fueron considerados peligrosos simplemente por ser educados o tener influencia. Nadie estaba a salvo. ¿Puedes imaginar escuchar golpes en tu puerta en plena madrugada, sabiendo que quizás no volverías a verla jamás? Miles fueron detenidos. Muchos fueron llevados a fosas comunes cavadas apresuradamente en las afueras de la ciudad. Otros fueron ejecutados en plazas públicas, como advertencia para los supervivientes. El terror se esparcía más rápido que las balas. Padres separados de hijos, ancianos sacados a rastras de sus casas, mujeres llorando mientras eran empujadas a camiones con destino desconocido. Cuando las fuerzas estadounidenses y sudvietnamitas finalmente lograron retomar otras semanas de combates encarnizados, la magnitud del horror comenzó a salir a la luz. Mientras peinaban la ciudad en busca de sobrevivientes, los soldados tropezaban con fosas clandestinas. Aquí, docenas de cuerpos. Más allá, cientos más. Las cifras oficiales son tan escalofriantes como imprecisas. Entre 2,800 y 6,000 civiles ejecutados en menos de un mes. Personas atadas, con tiros en la nuca. Otros enterrados vivos. Algunos con signos de haber sido torturados antes de morir. ¿Cómo reconstruir una ciudad donde cada callejón guarda un secreto de sangre? El Vietcong justificó sus acciones diciendo que eliminaban enemigos de la revolución. Pero las pruebas eran claras. En U, la violencia se desató de una manera que ni siquiera los propios combatientes podían controlar. La ciudad nunca volvió a ser la misma. El terror dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de Vietnam. Muchos de los sobrevivientes jamás encontraron los cuerpos de sus seres queridos. Muchos otros jamás supieron siquiera en qué rincón de la tierra descansaban. No fue solo una batalla militar. Fue un crimen contra la humanidad. Una advertencia brutal de lo que sucede cuando la ideología y la venganza superan cualquier límite moral. Y mientras U se ahogaba en su propio dolor, el Vietcong seguía perfeccionando su guerra oculta. Una guerra donde el terror era el arma más letal, y donde la jungla misma parecía volverse cómplice. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Vietcong para ganar esta guerra? La respuesta se tornaría aún más sombría en los años siguientes. ¿Se puede destruir un pueblo entero sin disparar una sola bala? El Vietcong demostró que sí. A medida que la guerra avanzaba y la brutalidad física dejaba su huella, los guerrilleros comprendieron que existía otra arma igual de letal, el terror psicológico. No siempre era necesario matar para ganar. Bastaba con quebrar el espíritu. Una de sus tácticas más perturbadoras era la de infiltrar rumores en las aldeas. Un día, alguien murmuraba que el Vietcong había marcado a una familia como traidora. Al siguiente, esa familia desaparecía. No hacía falta violencia pública. El miedo hacía el trabajo sucio. Nadie sabía quién sería el siguiente. Cada silencio se volvía sospechoso. Cada mirada, una amenaza oculta. La desconfianza florecía como una plaga. Hermanos sospechaban de hermanos. Vecinos de toda la vida se miraban con recelo. ¿Quién colaboraba en secreto con el gobierno? ¿Quién pasaba información al Vietcong? ¿Quién fingía lealtad solo para sobrevivir? En ese clima envenenado, los lazos comunitarios, fundamentales para la resistencia civil, se rompían. Otra táctica era el uso de advertencias simbólicas. En algunas aldeas, los guerrilleros dejaban cabezas de ganado mutiladas frente a las casas de quienes sospechaban de deslealtad. En otras, simples marcas pintadas en las puertas bastaban para sembrar el pánico. Un símbolo rojo, una cruz negra, un trazo misterioso, y toda una familia podía decidir huir en plena noche, abandonándolo todo. ¿Puede una simple marca decidir el destino de una vida? El Vietcong también jugaba con las emociones más profundas, la culpa y la vergüenza.
Obligar a un padre a elegir entre entregar a su hijo o ver cómo su aldea entera era castigada era un nivel de tortura que las balas jamás podrían alcanzar. El miedo se convertía en una sombra permanente. No había descanso. Ni de día, ni de noche. La selva, los senderos, las propias casas dejaban de ser refugios seguros. Y poco a poco, el enemigo no era solo el Vietcong. Era el propio miedo, envenenando cada pensamiento. Incluso los soldados estadounidenses y sudvietnamitas comenzaron a sentir la presión psicológica. Cada patrulla en la jungla era una ruleta rusa. Cada sendero podía esconder una trampa mortal. Cada aldeano, una posible amenaza oculta. ¿Cómo pelear cuando cada sombra es una posible sentencia de muerte? El Vietcong dominó el arte de la guerra psicológica como pocos en la historia moderna. No se trataba solo de ganar batallas. Se trataba de quebrar al enemigo, de sembrar en sus corazones la semilla de la derrota mucho antes de que se disparara el primer tiro. Así, sin necesidad de controlar las grandes ciudades, sin necesidad de enfrentamientos frontales, el Vietcong fue desangrando lentamente la voluntad del sur y de sus aliados estadounidenses. Y mientras el terror invisible se expandía, el final de la guerra comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Un final que llegaría no con una gran victoria en el campo de batalla, sino con el colapso de un sistema que ya no podía sostenerse bajo el peso del miedo, la corrupción y la desesperanza. ¿Podía algo salvar al sur de Vietnam? ¿O era ya demasiado tarde? La respuesta, como tantas veces en esta historia, sería escrita con sangre en las calles de Saigón. ¿Puede un gobierno caer sin siquiera dar la última batalla? El 30 de abril de 1975, el mundo fue testigo de una escena que definiría el fin de una era: la caída de Saigón. No hubo desfile triunfal, no hubo resistencia heroica. Solo desesperación, abandono y una huida caótica hacia lo desconocido. Para entonces, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte habían arrasado el campo, minado la moral y desintegrado las defensas del sur. Los aliados americanos, exhaustos de una guerra impopular y costosa, habían retirado la mayor parte de sus tropas. Vietnam del Sur estaba solo y roto por dentro. En los últimos días, Saigón era un hervidero de miedo. Multitudes desesperadas se agolpaban en las puertas de la embajada estadounidense, clamando por un lugar en los últimos helicópteros que evacuaban a diplomáticos, militares y algunos afortunados civiles. ¿Qué siente un pueblo cuando ve abandonarlo todo en cuestión de horas? La imagen de los helicópteros despegando desde los techos, mientras miles quedaban atrás suplicando ayuda, se grabó en la memoria colectiva como símbolo de derrota y traición. Mientras tanto, el Vietcong avanzaba inexorablemente hacia la ciudad. No hubo una gran batalla final. Saigón cayó como un edificio corroído por dentro. Lentamente primero, de golpe al final. Cuando los tanques comunistas derribaron las puertas del Palacio de la Independencia, la guerra había terminado, oficialmente. Pero para muchos, era solo el comienzo de otro tipo de lucha. Una lucha por sobrevivir en un país que había cambiado de rostro, pero no había olvidado las cicatrices del pasado. El Vietcong fue absorbido dentro del Ejército Popular de Vietnam. Su nombre desapareció de los discursos oficiales, reemplazado por un relato heroico donde los horrores y atrocidades fueron cuidadosamente enterrados bajo capas de propaganda. Vietnam se reunificó bajo un régimen comunista. Y mientras en las plazas ondeaban banderas rojas, en los rincones olvidados del sur, los susurros de los supervivientes contaban otra historia. La historia de aldeas arrasadas, de niños armados, de prisioneros olvidados, de terrores invisibles que ninguna victoria podía justificar. Hoy, en Vietnam, se honra la memoria del Vietcong como parte esencial de la lucha nacionalista. Pero las heridas siguen ahí, ocultas bajo la superficie. Las voces de los que sufrieron no siempre encontraron eco. ¿Puede un país construir un futuro sólido ignorando los fantasmas de su pasado? El terror del Vietcong no fue simplemente táctico. Fue humano. Fue el reflejo más oscuro de hasta dónde puede llegar una causa cuando la compasión es sacrificada en el altar de la victoria. Saigón cayó. El mundo siguió adelante. Pero las calles polvorientas, en las selvas ahora silenciosas, en los recuerdos de los que vivieron esa guerra, las cicatrices permanecen como un recordatorio doloroso de una época donde el miedo era más letal que cualquier bala. Y ahora, al final de este viaje, una pregunta persiste. ¿Qué precio es aceptable pagar en nombre de la liberación?